Pero volviendo a la idea central, a la idea de España, antes de tocar el tema de las tres autonomías estas, tú ibas a hablar de Ortega, Manolo. No, estaba pensando en lo que estaba diciendo Nona, efectivamente, en el siglo XIX. Yo pensaba en la generación del 98 y en todos los intelectuales de la primera mitad del siglo XX, que ha sido probablemente una de las épocas, junto al siglo de oro, de mayor brillantez de la historia de España. Es decir, en España la generación de Ortega, de Ramiro de Maeztu, bueno, de Antonio Machado, desde todos los puntos de vista, yo creo que no ha habido un elenco de sabios, Marañón, Madariaga, es decir, es que son gente tan extraordinariamente sabios, pero sabios como antes decía, porque yo creo en los sabios, o sea, bueno, yo creo en Dios pero en la sabiduría, creo en la sabiduría, y yo creo que por eso citaba antes a San Isidoro. Y uno puede, bueno, y puedes citar a Fray Luis de León, como puedes citar a Lope de Vega, que era un hombre, o sea, o a Cervantes ahora, que estamos conmemorando tantas cosas de hombres capaces de transmitir conocimiento, sabiduría. Y nosotros hemos tenido el mayor elenco de sabios, pero lo digo sinceramente, Voy a contar una anécdota que siempre cuento a los alumnos. Había un profesor, tuve además un alumno francés, era el único que lo había oído. Un profesor que en Francia, a principios del siglo XIX, decía que toda civilización había nacido en Francia o había tenido que pasar por Francia para llegar a serlo. O sea, eso es chauvinismo. O sea, y nosotros estamos todo el día con el flagelo, todo lo contrario. Cuando, vuelvo a repetir, el mayor y más importante elenco de intelectuales del siglo XX está en la primera mitad. Todos eran personas sabias y razonables y profundamente españoles. Ortega tiene unas páginas terroríficas sobre el nacionalismo catalán, pero extraordinarias. Yo animo a que lo lean. Bueno, yo animo a que lo lea la gente de la rebelión de las masas, porque es probablemente... Ortega, a ver, era un sabio, indudablemente no es un teólogo, entre otras cosas, pero una persona absolutamente escéptica en cuestión religiosa, pero sin embargo tenía una sabiduría y sobre todo era un transmisor de sabiduría y con una capacidad de transmitir sentido común y profundidad y cultura y era un hombre extraordinariamente, como se dice, leído. Y bueno, yo cuando leí las opiniones de Ortega en su tiempo, que casi son proféticas, casi son proféticas, porque estamos hablando de los años 30, que él lo ve, lo está viendo y dice, esto es destructivo, esto es corrosivo, esto es odio. Porque yo puedo ser muy castellano, es lo que dice Nona, yo puedo ser muy castellano. Y luego me he reencontrado con mi parte gallega, decíamos de mi abuelo, y me voy al Estrobe y me deshago aquí vivía mi abuelo y las poesías de mi abuelo en gallego y tal, pero todo eso... ¿Has reñido con que te emociones con el himno de España? Con el himno de España y me sienta de una nación que ha dado, en ese sentido, pues frutos de sabiduría, entre otras cosas, pues ya no sé si es bueno o malo para algunos, de fe, de ciencia, a lo mejor no la revolución industrial precisamente, ¿no? Pero bueno, tampoco la revolución industrial nos ha traído el paraíso terrenal, ¿no? O sea, que nos ha traído, por supuesto. Yo me ducho todas las mañanas con agua caliente, o sea. Pero bueno, que cada cosa. Y luego una pequeña cosa, el río Ebro, con todas las salvedades y además incertidumbres, porque no está demostrado, pero a lo mejor Iberia viene del Ebro, claro, puede ser. Curiosamente. O sea, que a lo mejor la primera dominación ibérica, yo creo que te lo escuché una la vez Celtiberia, es posible, lo que pasa es que eso no se sostiene, a ver, lingüísticamente ni es demostrable, pero es posible que esa Iberia, que es diríamos, la prehistoria de la Hispania, como lo conocían los griegos y los romanos y los fenicios, incluso esa Hispania, pues esa Iberia venga del río Ebro, del río más importante que atraviesa, que nace, entre otras cosas, nace en el corazón de Y esa tradición que hablabas tú, secular, de sabiduría, ya es de la época romana, porque mientras que otras provincias lo único que importan a Roma son esclavos, España exporta emperadores.
que Sí, tampoco bueno, es frecuente. eso ya... La cota de emperadores, por eso te digo, también podemos decir, señores, ya Sabios en aquel en Roma entonces... hubo en todas las provincias. Estaba dando Sí. todo, pero... Y las grandes bibliotecas, que ese fue el gran... El beneficiario fue el Islam, estaban en Oriente, en Antioquía y en Alejandría. O sea, la sabiduría estaba allí. Y eso fue lo que le hizo que el Islam tuviera esa... Aparte de la violencia con la que se expandió, porque fue pura... Sin embargo, cogiera un alma, porque los pueblos necesitan almas. Estar sin alma, yo comprendo que no sé, a lo mejor en esto... y el alma española existe. O sea, alma, que es cultura, es en muchos aspectos fe, es creatividad, y Europa necesita un alma, que se está quedando sin alma. Es que no la tiene. Somos un... La está perdiendo por se está minutos. desangrando el alma. O sea, la cultura en la profundidad, perdón. No, quería decir que, a ver si soy capaz de sintetizarlo rápido, ¿no? Porque es una idea que a mí me llena mucho la cabeza de preocupación. Yo creo que una de las cosas más importantes que se les puede transmitir a los jóvenes, o que más que transmitir, desarrollar, es su espíritu crítico, en el sentido de ser capaces de crearse su propia, digamos que su propia cultura basada en lo que saben, en lo que leen, en lo que escuchan, en lo que viajan, en lo que experimentan. Porque ¿cuál es el peligro de estos nacionalismos pequeños, insolidarios, egoístas, cuyo objetivo real es el poder, por el poder muchas veces? Crear mitos a la medida y transmitírselos a la gente como si fuesen reales. Entonces, en esa dimensión pequeñita, están instalados en la más pura incoherencia, porque, mira, no se lleva decir que eres español, no se lleva el himno, no se lleva la bandera, pero sí se llevan las banderas, las suyas, sí se llevan sus signos, y sí es progresista ser nacionalista gallego, vasco, catalán, pero ser nacionalista español es casposo. Pero el problema es que se lo han transmitido a una gran parte de los españoles, que se lo han creído, y que realmente acomplejados estamos para no poder hacer frente con valentía, no con violencia, pero defendiendo aquello que para nosotros es esencial. Y hoy, que es el día 12 de octubre, que se celebra en Estados Unidos, que se celebra en el mundo entero, todavía hay mucha gente, en lugares del mundo entero, no digo en el mundo entero, todavía hay mucha gente que se avergüenza de la labor conquistadora de España, que nos han metido eso en la cabeza, como si todo el resto de los colonizadores fuesen santos varones que llegaban, digo varones porque las mujeres no llegaban, que llegaban a los lugares y lo primero que hacía era preservar el medio ambiente, a los indígenas, sus costumbres. Oiga, que hemos sido un pueblo colonizador más, que yo no digo que no hayamos cometido errores, pero no más que el resto de los colonizadores, no, sino al contrario, bastante menos. Y con defensores de... Yo aconsejaría a la gente que... Y que lean las leyes de Indias. Que leyera, aparte que lean mucho, por ejemplo, que lean a Pérez Galdós, los episodios nacionales. Los episodios nacionales. El mejor escritor después de Cervantes, español que ha habido, una maravilla. Y los episodios nacionales son los episodios nacionales. Son facilísimos de leer, además. Además son emocionantes porque son personajes realmente entrañables, o sea, Gabriel, Inés, o sea, esos personajes que van siguiendo todo el episodio, pero es una maravilla de visión del mundo, de visión de las cosas, porque además Pérez Galdós no es una persona así ñoña, ni al contrario. Es la persona que hoy pues sería la más progresista de todas, y en su tiempo yo aprendí a leer con Pérez Galdós. Y dicho esto, a mí me gustaría que la gente leyera un libro que se llama Ébano, para ver lo que han hecho los países del norte de Europa con África. Destruirla, pero destruir el alma de la gente. Destruir el alma, es decir, el alma africana, sitiarla, esclavizarla, porque ya no es que la discusión de la colonización de América, porque al final el padre de las casas y muchos españoles de la época defendieron a los indios
indudablemente lo que te asombra es que lo hicieran mejor o peor en una época en los defendieron. Y los defendieron, y en muchos lugares, y ahí están, el mestizaje. Oye, y las reducciones de Paraguay, ahora, no les gustan las reducciones, los jesuitas no les gusta ese tipo de política, porque en realidad era un tipo, claro. Y otra cosa que realmente, a mí me parece, no ibas a hablar, me parece. No, eso. Bueno, decía yo en este libro que he releído, que claro que, por ejemplo, entre Ortega y Azaña había unas diferencias brutales en cuanto a lo que era la realidad de España, como la veían, ¿no? Pero fueron capaces de ponerse de acuerdo, entre ellos además, para la elaboración del estatuto, aunque uno criticaba extraordinariamente lo que entendía que era la concepción del otro. Y luego de Ortega solo se sacó, porque es una cosa que además es cierta, y yo estoy de acuerdo con él, en que probablemente con el problema catalán la clave esté en aprender a convivir, aprender a convivir con él, pero se le ha sacado de contexto, mientras Azaña tenía una visión de que podía resolverse el problema, nunca jamás por la vía del secesionismo, jamás Azaña ha planteado eso, jamás, pero en otra dinámica de decir, a través del cambio en la política que se hace, no en cuanto a las estructuras del Estado, que es lo que ahora quieren cambiar. Entonces, esas cosas que se deforman, se hace de Ortega, por sectores que se consideran muy leídos, muy sabidos y muy actualizados, se descalifica por la contundencia y para mí por la clarividencia con que ha sabido ver las cosas que luego iban a suceder. Y porque además no hay, y yo estoy segura que el catedrático Recuero va a permitir que esta profesora sencilla de historia pues diga una cosa que me preocupa también mucho. No hay nada más erróneo y más perverso que analizar los hechos históricos descontextualizándolos, porque esa es una manera de enseñar la historia torticeramente. Cada hecho, por lo que decías de la conquista, claro, si le aplicamos los parámetros de hoy a muchas cosas no se soportan, y siempre les ponía a mis alumnos un ejemplo, que se quedaban asombrados y asombradas. La ley del talión fue un enorme avance, porque en su tiempo garantizaba que solamente a uno que había quitado un ojo a otro, solo se le quitaba un ojo, porque no olvidemos que ha habido legislaciones penales terribles, y entonces en su tiempo la ley del talión trataba de hacer justicia al modo de la época de la que es la ley del talión. Pues con estas cosas pasa igual, se ha visto, y eso tendríamos que aprender, el enorme fracaso de la Segunda República para tratar no solamente la realidad catalana, sino también muchas otras realidades. Hoy se mitifica la República, y a mí, yo digo una cosa, ni soy monárquica ni republicana, a mí desde luego ahora mismo creo que la monarquía ha sido un elemento esencial para España y la defiendo y la defenderé. Pero si dentro de 50 años, que yo no lo veré, España es republicana, pues tampoco creo que se acabe el mundo por eso, ni que haya que defender con todo tipo de armas la monarquía, ¿no? Pero hay que analizar las cosas con un mínimo de, con nula parte de sectarismo y con un mínimo de rigor, y ser honestos en lo que transmitimos a los chicos y a las chicas. La República contempla los 3 estatutos de autonomía que luego no entran nunca en vigor, y son los que no entra el gallego. El gallego, bueno, los otros dos sí, pero el gallego no entra en vigor, y luego es lo que retoma la Constitución del 78. Pero ¿qué hay de verdad y qué hay de mentira, qué hay de falacia, qué hay de cuento chino en los 3 estatutos? Por ejemplo, los 3 reclaman sus raíces en el fondo de la historia. Los vascos dicen que Dios los libre, que eran únicos ahí, que no entraron ni siquiera los romanos y que ellos, Dios mío, que tienen tal. Los catalanes, poco menos que otro tanto, cuando pertenecían a la corona de Aragón. Y los gallegos, yo creo que fuimos los únicos que en su día fuimos reino. Cuéntanos un poco estas 3 así a modo de pinceladas. Por delante que yo el tema de los estatutos ni no es más ni que sé ni estatutos, entro. La raíz no me preguntes que algo diré yo. La raíz histórica. Eso mejor yo, hombre, sí, hablando de Azaña, de Ortega, Azaña era un político
y Ortega era un intelectual. O sea, son dos paradigmas absolutamente distintos. Claro. Yo creo que el problema político es el problema más... el histórico también. Yo tenía un maestro maravilloso, que por cierto fue objeto maestro desde el punto de vista de historia, fue objeto de persecución porque se le ocurrió decir ser incorrecto políticamente. Bueno, que decía que en historia es imposible no ser subjetivo. El problema es ser tendencioso, que claro, son dos cosas distintas. Claro. Porque los Yo historiadores... creo que he utilizado subjetivismo. No, por eso no digo que los historiadores somos nosotros. Claro, yo soy quien soy y no voy a decir... Con mis circunstancias. Yo... La historia de Cataluña creo que la conozca muy bien. Hay historiadores catalanes maravillosos a los cuales admiro. Para mí Raimundo Lulio es uno de los personajes más importantes, otro de los intelectuales. Yo siempre voy. Pero volvamos al tema. Creo que el problema del ser humano es la envidia y el odio. Es decir, ese es el problema del ser humano. Y el problema de los nacionalismos nacidos en el siglo XVIII nacieron con una raíz por lo que fuera, ¿no? De odio, o sea, de rencor. A lo mejor, yo no sé si eso... A ver, a lo mejor tenía su razón de ser, no, yo creo que no, personalmente. Yo pienso, puede que en algunos casos, donde han sido avasallados los pueblos, pisoteados sus derechos, su lengua, pero eso no es el caso. Es decir, puede ser que los Borbones en un momento determinado... Yo creo que las realidades históricas hay que ponerle techo. Los problemas, también me decía otro de las personas a las que yo debo más mi educación, a los problemas hay que ponerle techo y paredes. Lo que no puedes tener es un problema por ahí suelto, porque es que es terrible. Entonces, hay problemas, dices tú, lo de los Borbones, lo de los, yo qué sé, los fueros. La España de Felipe II no tenía nada que ver con la España actual. Era mucho más desintegrada, ¿eh? Felipe II no pudo apresar a Antonio Pérez porque se metió por los fueros de Aragón, porque huyó de la cárcel de la Inquisición y se metió en el Consejo de Aragón. Y nada menos que custodiado por el Justicia Mayor de Aragón, que era la y ahí no lo pudo, y eso es España, no le pudo meter mano, porque iba contra las leyes de la época de fuero de Aragón, y era el emperador del mundo, rey de Portugal y de España, emperador de las Indias. Solo su padre había sido más, Carlos V, pero él era todo, y de Italia y de todo. O sea, era el hombre más poderoso del mundo. No pudo coger a un mangante que le había traicionado, que salió por piernas y es uno de los causantes de la leyenda negra, que no es otra cosa que odio. Claro. Odio anglosajón a España, vamos a decirlo claro, y francés. La leyenda negra. Es odio y envidia ¿a qué? A un país que defendía, yo creo que los valores más importantes, con una cultura extraordinaria, con una capacidad de colonización y de creación extraordinaria. Bueno, hay un momento en que, no sé si es legítimo, pero si tú ves todo eso como enemigo porque tú quieres tu propia prosperidad, la batalla en el mar entre Inglaterra y Castilla siempre la perdió Inglaterra hasta el siglo XVI, hasta la Armada, siempre la perdió. Pero el odio pudo más, el odio de Enrique VIII, el odio anglosajón, y después lo más curioso es que nuestro propio odio, es decir, que tú, y entonces es como una especie de enfermedad. Los humanos tenemos enfermedades y donde vivimos, uno vive bien en España. Yo he nacido en España, en una España que creía en la España de los Reyes Católicos. Yo no sé si ahora es conveniente. La España de la época en que yo nací, lo que te enseñaban en el bachillerato, pues era que los Reyes Católicos habían sido el paradigma. Bueno, había cosas que eran ciertas y había cosas tergiversadas. Que no lo serían, claro. Entre otras cosas, digo, la España de los Reyes Católicos era absolutamente atomizada, porque era España y diversidad no son cosas contrapuestas. Claro. Lo que es contrapuesto es el odio hacia el otro. Desde la diversidad hacia España, no sé si me entiendes. Y además generado desde fuera, porque además es un odio que no tiene sentido, porque es una cultura que ha dado unas sinergias tan enormes, tan extraordinarias. España es fruto de no de una reconquista, es fruto de una repoblación, que significa que como los musulmanes dejaron
planchado todo, y pues cuando se iban había que volver aquello a repoblarlo, sobre todo el Valle del Duero, incluida gran parte de Cataluña, aunque es verdad que Carlomagno, eso es un hecho histórico, el año 800, conquistó Barcelona y creó el Condado de Barcelona. ¿Y qué es el Condado de Barcelona? Eso de la marca hispánica que tanto le molesta a algunos historiadores. El Condado de Barcelona es un condado feudal. Feudal, quiere decir, es una realidad histórica de la que se tiene... El feudalismo es la cosa, según los modernos, más aberrante que hay. Entonces, ¿de qué? Arrancan de ahí. ¿Y de dónde salió el Condado de Barcelona, que después en el siglo XII se convirtió en un país maravilloso, se llamaba Cataluña, gracias a su prosperidad y a sus navegantes? Se integró en Aragón, y a través de Aragón se integró en la corona de España. Bueno, eso es histórico. Que ahora quieres odiar todo lo que representa, todo lo que quieras, todo... Bueno, pues odia. Si el odio, iba a decir, es libre, no es libre, es una desgracia. Es una desgracia lo sufrirlo. Más empobrecedor que hay. Pero es más desgraciado tenerlo que sufrirlo, claro. Porque sí. yo mañana, pues, y con esto acabo, me acuerdo en los años, una clase, yo tuve un profesor que se llamaba don Salvador de Moxó, Ortiz de Villajos, que escribió un libro precioso que se llamaba Repoblación y Sociedad en la España Cristiana Medieval. Cómo se había ido construyendo España con los gallegos, con los catalanes, con los aragoneses, que iban bajando, y cuando Sevilla se quedó vacía, el Fernando III hizo un repartimiento y lo repartió entre todos aquellos que quisieran ir. Le daba casa y terreno para que Sevilla no se hundiera, y no se hundió. Y algunos pueblos de Granada, que yo recuerde ahora, tienen nombre gallego. Y no es que estés absolutamente demostrado, pero Pampaneira, Figueira, pues tienen nombre de la repoblación. Y gallegos, claro. O sea, gallegos hay cantidad en Castilla, nombres, y en Andalucía. Pero en Andalucía, que es la que está más allá abajo, ¿verdad? Es la repoblación del siglo XIII, pero voy a la anécdota. Yo estaba en la Autónoma dando clase en especialidad, además ya a los chicos mayores de quinto, y era sobre historia social y económica de la Edad Media. Y un día saqué el libro de Moxó. Moxó era un hombre extraordinario, se murió relativamente joven, y abrí el libro y es como San Isidoro, tiene una dedicatoria de las que estas, pues que dice simplemente, empieza el libro diciendo: a mi querida patria España. A su querida patria España. A mi querida. Él decía, sí. Obra común de reyes y labradores. No me voy a acordar, son 3 frases, de reyes y labradores, de plebeyos y clérigos, de no sé qué y campesinos, de artesanos y campesinos. De artesanos y campesinos. O sea, a mi querida... Entonces yo me acuerdo que eran los años ya 80. Y recuerdo que yo lo leí con sencillez, como el que lee, mira, este era mi maestro y aquí tenéis un libro estupendo de repoblación. Me acuerdo que se hizo un silencio que cortaba. O sea, me sentí como si hubiera dicho, Dios mío, ¿dónde me he metido? O sea, igual que ahora, pues puede haber, tú te das cuenta que ya en los años, a finales de los 80, estaba metido yo, claro, pertenecía a una generación que hablaba de España como se hablaba de... O sea, no tenía ningún problema de Italia, o sea, yo supongo que un italiano será feliz, que es feliz, porque no tienen ese odio claro. Rencoroso, tienen la mafia, que a lo mejor es peor, pero bueno, no tienen ese odio. Y yo recuerdo que la sensación de, Dios mío, ¿y ahora qué hago? Porque había además gente de determinadas nacionalidades en la clase, y me acuerdo que se cortaba, pero que me sentí... Que al fin y al cabo no es más que leer, tú no estás dando ni una opinión, estás leyendo algo sí, que a lo mejor era una opinión, pero desde ese momento me di cuenta que era una opinión. No, pero no era tuya, tú que no me la quedaba manipulando. Yo, porque yo tampoco tenía un sentimiento hispánico ahí, ya digo exacerbado que tampoco. Yo había nacido en España y tengo la fe de mis padres, ahora tengo la mía, pero quiero decir, y la aprecio y no pienso perderla, y tengo amor a mi patria y tengo... O sea, son cosas que tienes, que hay gente que lo odia eso. Pues yo no lo entiendo. Yo no lo entiendo. O sea, pero fíjate, el caso... ¿Y esa inoculación, Nona, por ejemplo, en el País Vasco?
de ese odio del que estáis hablando, que es un poco el disparate que estamos padeciendo y viviendo ahora. Esa idea del País Vasco que arranca de Sabino Arana, pero que no tiene sus raíces en una evolución Sabino histórica. Arana que se arrepintió. Que al final cuando se muere se arrepiente. Porque ¿no? claro, tú lees hoy los textos de Sabino Arana y realmente todo Es lo que hoy vergonzoso. llamamos racismo, xenofobia, vamos, exacerbado en Sabino Arana. Claro. Mira, yo, a propósito de lo que decías de los estatutos y eso, probablemente yo sea muy dura en ese sentido. Pero yo creo que de verdad a los vascos lo que les interesaba era el cupo. De verdad, el cupo. Tener garantizado el cupo, su sistema propio de financiación y la posibilidad de incorporar Navarra. Mucho más que ese ser, mira, hoy es imposible hacer colectividades cerradas en las que tú pretendas mantener un determinado tipo de expresión cultural única y no abierta a lo que tiene que ser de verdad la cultura, porque las redes sociales, por desgracia, deformadas, porque lo estamos viendo todos estos días, y Internet y todos los medios, las autopistas de la comunicación, etcétera, hacen imposible que un pueblo se pueda cerrar en torno a sí mismo. Por tanto, yo soy mucho más, digamos, en ese sentido, mucho más dura, porque además he vivido todo el proceso de la elaboración de los estatutos y de cómo se ha fraguado, etcétera. Y los catalanes, ni siquiera, o sea, entonces no quisieron el cupo, por cierto, que no es que no se lo dieran, sino que no lo quisieron, no les convenía y no lo quisieron. Pero en Cataluña ha sucedido una cosa que es la que sí me parece muy extraña. Cataluña tenía una burguesía que en el nacionalismo había encontrado su forma de expresión más egoísta, como decías muy bien, interesada en el sentido de decir, es un interés económico fundamentalmente, me refiero a la burguesía, en cuanto a constituir un partido político que les garantizase el poder, que fuese influyente en España, etcétera, y tendríamos que retrotraernos ya, pero vamos a hablar solo ya de esta época. Pero lo curioso es que la burguesía catalana se ha quedado sin ese partido destruido por la corrupción y por lo errático de su planteamiento, y ahora se encuentran con que ese partido está pactando con las CUP y se está haciendo en Cataluña con el aplauso de una parte, de la parte más importante de la burguesía catalana, una destrucción absoluta del sistema, ya no hablo del económico, del sistema político y de las instituciones que nos hemos dado. Pensad, y no es ninguna tontería, que Ana Gabriel ha llegado a decir que los hijos tienen que ser menos de sus padres y más de la colectividad, que es la que tiene que... Bueno, pues esa señora y su pequeño grupo de diputados en el Parlamento de Cataluña están marcando la hoja de ruta Esquerra Republicana, Convergencia ya no existe, ahora ya se llama de otra manera, etcétera, y eso sí que a mí me sorprende, la verdad, porque esa deriva yo creo que no la pensó ni la imaginó nadie para Cataluña. Y yo misma, que he tenido mucho trato, por las circunstancias que no vienen al caso, siempre he dicho, que se lo había oído yo, a los grandes parlamentarios del Partido Nacionalista Vasco, que su objetivo a largo plazo, claro que era la independencia, pero eran muy pragmáticos, muy conscientes de que ese era un camino muy largo y que probablemente ellos no lo verían, etcétera, etcétera. Pero los catalanes nunca han planteado eso. Que de verdad que no, ni en el estatuto, ni en la Constitución, y en lo que fue luego el desarrollo. Esta deriva para mí es asombrosa. Y luego, claro, la explicación sencilla no, falsa, de que es que no sé quién, qué político crea independentistas. No, mire usted, tú decías antes, ¿dónde se inocula todo eso? Pues mira, eso se inocula en las escuelas y en las familias. Es así. Hay gente, ¿por qué con la misma realidad unos odiamos o odian y otros somos capaces de convivir? Mira, para no recurrir a otros, voy a hablar del presidente de la gestora del PSOE. Sí. No hay una persona cuya trayectoria vital le hubiese dado más motivos para ser un radical y absoluto ultraizquierdista, lleno de rencores, de eso.
en fin, horrible. Sus padres se conocieron en un campo de concentración, cómo vivió su familia, etcétera, etcétera. Es un hombre, como fueron la generación de la transición, aquellas cortes que aún hoy me emociono, en donde gente como los del Partido Comunista, los del partido, el PSUC de Cataluña, que era el Partido Socialista Unificado de Cataluña, radicales de izquierdas, fueron capaces, y la derecha de Adolfo Suárez, la derecha de Fraga, fueron capaces de celebrar auténticamente lo que habían sido, no solo la Constitución, algo de lo que se habla muy poco y tendría que hablarse más, los pactos de la Moncloa. Que no me digan a mí que hoy no es posible eso si se es capaz de hacer frente a uno de los principales problemas que tenemos, que es este odio. Y quiero decirlo porque me parece que es una deslealtad no decirlo. Aquí hay un muñeco contra el que tira todo el mundo, que se llama Mariano Rajoy y el PP. Bien sabe Dios que Mariano Rajoy, yo nunca he sido una entusiasta exacerbada de Mariano Rajoy, se tira permanentemente contra el PP porque es la encarnación del demonio, incluso se le llega a llamar, y las cosas, cómo se ha insultado a Mariano Rajoy, etc. El PP ha cometido unos errores tremendos, pero, y es curioso, el alcalde de Ferrol tiene la cara dura de decir en el periódico que bueno, que él con el PP, como a quien eso le conviene, va a pactar con el PP. Como ahora se encuentra, claro, con el demonio, bueno, con el demonio. Entonces, claro, ha dicho que con el demonio. Con el demonio, que esto es tremendo, y dividir el país en buenos y malos y estas cosas, eso tiene un efecto tremendo. Y que no me diga, eso es como un sentimentalismo, no, mire, la raíz de todos nuestros males históricamente, y hablo de la historia reciente, ha estado cuando se han vuelto a poner de manifiesto esas actitudes de odio, de rencor, de envidia, en la que el otro, si no piensa como yo, escuchad con los oídos bien abiertos los mensajes que realmente se dan a la sociedad, y voy a decir gallega. Ayer, lunes, he oído yo un comentario en la radio galega a una mujer del bloque nacionalista galego, hablar de que esa España del Cataluña, País Vasco y Galicia, y la otra con un desprecio que me ha hecho daño, pero daño, la España cañí. El resto somos la España cañí. Los que no, bueno, el resto, yo soy gallega y tal, pero bueno, ella incluía en la España cañí a la España cañí. Es decir, como si fuésemos los demás folclóricos, absolutamente superficiales, defensores de no sé qué, y eso va calando en la sociedad. Pero de todas y a formas, los niños sobre Galicia, afortunadamente, es y sigue siendo, y ha sido una excepción. Y ahora ha demostrado que ha sido una sí, pero cuidado, gran excepción. Cuidado, Por mucho, ¿Cuántos nacionalistas había en Galicia hace 10 años? No sé, yo de política quiero decir, pero eso que has dicho, y mira que Galicia ha sido uno de los, yo creo que de las regiones que, lo contrario del cañí, pero también más cuergueadas por, el galleguillo, claro, no sé qué tal. O sea que aquí cada uno, yo lo que pienso es que la fiesta del 12 de octubre, la fiesta de hoy, es una fiesta de las personas buenas y normales. Normales, claro. Vamos a decir, yo no sé por qué tenemos que estar siempre, que te odia. Yo no sé si me odia el vecino de arriba, el vecino de abajo, el compañero de trabajo. Yo espero, en la mayor parte de las veces no, pero sí hay gente que te odia. Claro. O sea, yo a estas alturas de la película, quizá porque soy mayor, ya no odio, me parece, a nadie, a lo mejor sí, no sé. Pero quiero decir que es una pena, porque es una fiesta que mucha gente... Mi hija está ahora en Canadá y ayer celebraron el Día de Acción de Gracias. Bueno, pues la gente en ese sentido, que no les envidio nada, en Norteamérica o en los países americanos, celebran su Día de Acción de Gracias. ¿Por qué no podemos dar gracias tranquilamente? O sea, nos comemos el pavo y aquí... no sé por decirlo, ¿por qué tenemos que estar todo el día? Es que es una fiesta de origen rural, prácticamente. O sea, pues bueno, pues mañana ayer fue, el Día de Acción de Gracias, hoy o anteayer, o no sé, y mi hija me mandaba el pavo porque está con una familia y todo el día ese entorno que viene toda la familia y tal.
Yo no sé, supongo que habrá gente en Canadá y en Estados Unidos que odie el Día de Acción de Gracias. Pero, supongo. Y que lo odie por lo que representa, no lo sé, pero supongo que no estarán todo el día hablando de eso, ¿no? O sea, bueno, y estarán entonces, y tendrán digamos, sus diferencias, pero es que el problema es estimular ese sentimiento negativo de fondo. Porque mira, yo además creo que yo no soy quien ni lo hago, yo no descalifico a los nacionalismos, ni al gallego, ni al catalán, ni al vasco, que tienen unas coordenadas de, digamos, o interpretación o de desarrollo de la historia, lo que tú quieras, y unos objetivos. Yo no los descalifico, porque creo que tienen el mismo derecho que yo a defender lo que ellos honradamente consideren que es lo que conviene, y a lo mejor tienen muchas cosas en las que tienen razón. Yo lo que realmente me preocupa y me duele es esa reducción del contrario al papel de alguien sectario, como no piensa como yo, pero si el sectario eres tú, si aquí cabemos todos, donde caben dos, caben tres, y donde cabes tú que pollo, como dice una canción que no sé de quién es, pero que es maravillosa. Pues aquí igual, y yo creo que nos podía unir una fiesta como a todos pues los eso, países. no, Y yo creo que a todos nos, casi todos, como dice Manolo, no, hombre, no, ya lo que pasa es que aquí pones el telediario y por desgracia, que sale, pues no sale, todo es, hombre, pues saldrá el Trump y luego el, ¿cómo se llama? El Trump, Donald Trump. luego sale el otro, luego sale, o sea, todo lo que sale es así, y dices, hombre, pues a ver si un poco de paz espiritual tenemos, ¿no? O sea, nos queda... Pero el alma está ahí, el alma late desde San Isidoro, el alma late casi desde Atapuerca. Bueno, el alma española está ahí, pues, mal que le pese a mucha gente. Por mucha alma que temas, el ser un paso puede, yo por ejemplo ya espero que no, pero puede volverse loco, caer en la depresión, sí. Puede volverse un ser monstruoso, o sea, a ver, vamos, o sea, quiero decir que el alma está, pero tú puedes más, ahora mismo... Es de San Isidoro hasta aquí pasando, fíjate tú, si el mundo medieval, Alfonso X el Sabio y todos nuestros historiadores, y bueno, te digo la Edad de Oro, tú pregúntale al 90%, con perdón, espero que no, de nuestra juventud, si tienen noción de todo eso, o sea, que ese es el problema, también porque no tiene, y que no tiene el contrapunto. O sea, que lean a Pérez Galdós, o sea, no tienen y que lean Trafalgar, solo el primer episodio, que es una batalla, pues impresionante, que se pierde, pero es una batalla o que lean la defensa de Zaragoza frente a los franceses, o que lean... Pero fíjate, sin saber ni lo que dice, porque no han leído la primera línea, yo estoy segura que a ti te están viendo, oyendo ahora, algunas personas que no saben nada de los episodios nacionales, ni de Galdós, ni lo que dice ni el primero ni el último, pero que consideran que ese es un libro que además son capaces de llamarle franquista y quedarse tan anchos. Ah, sí. Que te lo digo yo, de verdad, que he vivido... No, ya Galdós claro. Pues por eso te lo digo, Manolo, por eso te lo digo, pero que les da igual. Es decir, que para ellos... Por eso digo que no, bueno, pero eso ya volvemos al odio y a la... Yo lo que quiero decir es que luego la gente normal, que vamos a decir, o las nuevas generaciones, no tienen defensa. No sé, a ver, no tienen defensa, no tienen la oportunidad de decir, oye, yo vivo en uno de los países más maravillosos en el conjunto de España que existen. Ahora, hombre, ahora últimamente sí, la paella, creo que es el pulpo, no sé qué, las 4 comidas importantes de España, pero yo creo que hay que ir un poco más allá. Cuando San Isidoro dice a mi querida patria España, es porque San Isidoro ya tiene una conciencia de que está viviendo en una sociedad con unas virtualidades tremendas que vienen de Roma y del cristianismo, y que están haciendo una sinergia de civilización que luego viene Recesvinto y Chindasvinto, que hay que echarle de comer aparte, ¿no? Pues pero sí, claro. Eso no tiene nada que ver. ¿Y la Inquisición? Pues claro. Bueno, que además esa es otra. La Inquisición, que es moderna, digo, como medievalista en esta cosa, por supuesto. Y luego, además, todo el mito que hay al lado, y la leyenda negra. A mí, hablando de Inquisición, por ejemplo, el otro día, a mí, en Albania, que jugamos al fútbol contra Albania, ¿no? Acaban de hacer cardenal
a un sacerdote que no era obispo, ¿no? El Papa acaba de hacer cardenal, que ha estado 28 años en la cárcel, trabajos forzados. Y verás por qué, ¿eh? Que te cuente por qué. Y entonces, porque pues sí, la historia es muy sencilla, vamos, porque era sacerdote y porque no estuvo dispuesto a renunciar a no integrarse en el régimen. Bueno, pero es que el otro día, este señor, que el Papa Francisco lo conoció hace mucho tiempo y creo que se emocionó y le besó las manos cuando le dijo, la viuda de Oxa, del tirano, que odiaba, el otro día en la televisión, en un reportaje, no sé si ahora ya, pero era muy mayor, de estos reportajes sobre antiguos, o sea, regímenes y tal, bueno, venía a justificar que el régimen de Oxa, el más tiránico, porque ya ha habido, porque Stalin, bueno, en pequeño, pues porque aquello era perfectamente razonable. Pero mira, si el odio llega a justificarse. Trayéndolos a hoy. Pero hombre, ¿dónde vives? ¿O dónde crees que vives? Acercándonos al hoy, hay una cosa que yo ya sé que no tiene nada que ver con esto que es que tiene altura intelectual que todo. Pero vosotros observad, yo siempre digo, se lo digo mucho a mi hermana, Mari, yo vivo en otro país. Te prometo que yo el país que me pintan en la televisión, yo no vivo en ese país. Porque eso de estimular el odio, que yo os digo que me hace mucho daño a mí, porque yo he vivido episodios familiares en otras familias, que sabes cuando empiezas y nunca sabes cómo termina eso. Pero tú fíjate, he oído cosas sistemáticamente, que si este ha matado a más gente que los terroristas por no darle la vacuna de no sé qué, que si los niños se mueren en las esquinas hambrientos, que si todos los días duermen debajo de los puentes no sé cuántos miles de personas que no tienen techo, que si... Entonces yo, que no niego ni la crisis, ni esa realidad de personas que tienen unas carencias enormes, y que les falta lo más esencial, y que cualquier Estado se tiene que considerar fracasado si no es capaz de atender esas necesidades mínimas. Pero no es verdad lo que nos cuentan. Conviene que conozcamos lo que hay a nuestro alrededor y que tengamos que cambiar muchas cosas y que haber mucha más justicia social, pero que este país tiene unos potenciales y una realidad que ha avanzado de una manera extraordinaria, que tenemos una historia riquísima en pensadores, en poetas, en escritores, que la parte, digamos, de desarrollo, como decía Recuero, pues claro que hemos entrado tarde en la revolución industrial y ahora resulta que ya quieren salir, porque ahora todos esos están diciendo que hay que volver a la agricultura y que hay que volver otra vez, que los oís como yo. Entonces, a mí eso es lo que realmente me parece, que el tener un espíritu crítico, reivindicativo, de exigencia de todo eso, no justifica el que nos estemos flagelando a nosotros mismos. A mí cuando me hablan el recorte de las libertades, yo, por más que escudriño en mi entorno, no encuentro una libertad que se haya cercenado. Porque claro que el paro atenta contra el derecho que tenemos todos al trabajo, pero es que el paro tenemos que tratarlo como capítulo aparte. No se radica por la voluntad de uno que se siente en la Moncloa o que se siente por muy buena voluntad pues que tenga. Pues señores, yo sintiéndolo muchísimo, hemos llegado hasta aquí. Pues qué pena. Qué pena, ¿verdad? Porque siempre falta tiempo, pero vais a venir otro día a hablar de la universidad y de otras muchas cosas. Se nos ha quedado en el tintero Galicia cuando fue reino y como reino. Uy, pero ya hablaremos. Y de los estatutos hemos dicho poco. Estatutos, tenemos que hablar de los estatutos. Lo primero que teníamos que recordar es con qué mayoría se aprobó el primer estatuto de Galicia y cómo se hizo y tantas cosas que realmente pues creo que es bueno saberlas y que yo pienso que las autonomías han sido un avance, que quede claro. Bueno, pero otro día vamos a coger una por una y las vamos a desgranar eso por es aquí. Muy distinto que permitir que os voy a pedir un ejercicio. Si yo os digo una palabra y vosotros intentéis decirme lo primero que se os ocurra, lo primero a esa palabra. ¿Una sola o más? Una sola. España. Supongo que mi patria, no sé. No. Pues una realidad plural, pero maravillosa. Pues señores, hasta aquí. En la que quiero vivir y morir, En la que quiero vivir y morir. La que quiero vivir y morir. Amplía un poquito más si quieres. No, yo me he quedado, sí me gustaría, no, perdona que me vaya por otro lado, estaba pensando en un ferrolano que se llama José Luis Comellas, García Llera, historiador.
Y yo creo que lo que necesita España, yo amo a España indudablemente, o sea, dentro de lo que es una realidad temporal, a la que quiero, en la que he nacido en una patria, no soy un nacionalista de estos que ahora voy a matar por España, ¿no? Yo creo que lo que necesita España, yo no he hablado de política aquí, es buenos políticos, y me gustaría, yo aconsejaría que aparte de leer a Galdós, la gente leyera a un ferrolano que se llama José Luis Comellas y que leyera su libro sobre Cánovas del Castillo, que es un español. Lo que necesita España son Cánovas del Castillo. No todos van a tener la misma capacidad, pero si van a asumir responsabilidades, que por favor se vayan a la escuela de los políticos, igual que tenemos que ir a la escuela de los sabios, a la escuela de los poetas. Si vamos a la escuela de los políticos, que vayan a Cánovas del Castillo. Ese es el ejemplo. Por desgracia nos lo mataron en 1900, lo asesinó un anarquista, que nos van a arreglar siempre el mundo, ¿no? Los anarquistas, los populistas... ¿Sabes, Manolo, de qué se deriva eso? Que estoy totalmente de acuerdo contigo, que hoy, por desgracia, la política es un punto de partida, en vez de ser el punto de llegada de los mejores. Que, por cierto, ya se decía en Grecia y también en la España de principios de siglo, algunos historiadores, algunos no historiadores, algunos intelectuales ya lo defendían. Otros defendían otras cosas, pero que hay que buscar a los mejores, a los más capaces de no de seguir el procedimiento. Como me gustaría hablar del procedimiento y del objetivo de cambiar las cosas, y no solo del procedimiento, que parece que hay democracia si tienes unas elecciones, si tienes primarias en el partido, si te manifiestas en la calle. No, hay que preparar a los mejores para que sean los que nos gobiernen. Pues señores, muchísimas gracias, hemos llegado hasta aquí, y a todos ustedes, yo sí, tiene razón, hay que preparar a los mejores, precisamente por el brindis que yo haría si tuviera una copa, pero no la tengo. A todos ustedes y con todos ustedes. Pero tienes que cantar no tienes, no. No, tenéis que cantar. Yo creo que el mejor, cuidado, Pepa, un paréntesis, el mejor homenaje, toda la razón. El mejor homenaje es que no cantemos, que se nos apagan ya la tele. Tiene toda la razón. Yo lo dije al principio, Nona forma parte del coro de la universidad, que está en este momento. El coro senior. El coro senior de la universidad. Y hemos hecho aquí un pequeño regalo para todos ustedes para celebrar precisamente el Día de la Hispanidad. ¿Das tu besito? Jesús, que es el director del coro. No quiero cantar porque me echas. Y no quiero irme, que estoy encantada. La Virgen del Pilar dice que no quiere ser francesa, que quiere ser capitana de la tropa aragonesa. ¡Ole! Por España, gracias. Pásenlo bien y crean en ustedes primero para después creer en los demás, que eso es importantísimo. Muchas gracias y hasta el próximo miércoles. Buenas noches. Bueno.